Muy buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan como siempre en este su programa Fe y Razón, un programa que dedicamos para llevarle temas de análisis histórico, científico, social, teológico, fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Hoy comparte con nosotros una vez más y como siempre nuestro hermano, el licenciado Joel Puello Reyes, quien es pastor y también es educador y estuvo participando en la contienda electoral, siendo uno de los candidatos más representativos para la comunidad cristiana y quien, no pudo ganar en esta ocasión, pero que sabemos que el Señor no lo saca de la pelea social, sino que lo mantiene firme para representar a la comunidad cristiana, a los valores del reino de nuestro Señor Jesucristo. Joel, muchas gracias por participar con nosotros en este programa. Gracias, hermano Carlos. Un placer estar otra vez aquí con los hermanos y amigos después de esta jornada electoral tan accidentada, pero ha sido y hacer nuestro aporte y presentar nuestras propuestas. Así que siempre listo para defender la fe. Joel, el tema que vamos a tocar hoy es un análisis general de las elecciones. Como cristianos, lo queremos hacer fundamentándonos en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, en las expectativas del pueblo de Dios. Ya tenemos nuevos senadores, un alto porcentaje del Partido Revolucionario Moderno. Obviamente hay un cambio como realmente probablemente el pueblo estaba pidiendo, y eso se ha evidenciado en todo el acontecer que hemos visto en estas elecciones, en todo momento. También tenemos un nuevo presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, que también refleja ese sentir de la población y se demostró en la alta votación que tuvo como candidato a la presidencia. Entonces yo quisiera comenzar, Joel, analizando el esquema presidencial. ¿Cómo tú viste ese proceso de los candidatos, la disputa en cada uno de ellos presentando sus propuestas? ¿Cómo tú valoras lo que sucedió en estas elecciones recientes, Joel? Bueno, fueron unas elecciones sumamente accidentadas. Desde las primarias en octubre pasado, cuando se alegó el fraude electrónico en el Partido de la Liberación Dominicana, cuando el expresidente, el doctor Leonel Fernández, no aceptó los resultados de su partido por un fraude en el sistema de votación electrónico, donde él incluso habló de un algoritmo y marchó frente a la Junta Central Electoral en la Plaza de la Bandera. Y esto tomó mucha fuerza y valor cuando las elecciones municipales fueron suspendidas el mismo día en febrero, el domingo de febrero, 15 de febrero. Y esto, todo el mundo tuvo que reconocer que el doctor Fernández tenía razón, y resultó que el método electrónico de votación fue sustituido por el método manual, porque era un método que no era de confianza, y eso incidentó las elecciones y tuvo que moverse de manera extraordinaria para el mes de marzo. Junto con las elecciones municipales extraordinarias celebradas en el mes de marzo, recuerden que se inició también la pandemia por causa del coronavirus. Entonces, las elecciones pautadas para mayo fueron movidas para el pasado 5 de julio por la misma razón, de manera tal que tuvimos unas elecciones municipales extraordinarias por causa de fallos en el sistema de votación electrónico, y tuvimos elecciones presidenciales y congresionales extraordinarias por causa de la pandemia. Las elecciones de febrero fueron movidas a marzo y las elecciones presidenciales de mayo fueron movidas al mes de julio, el domingo pasado. Y con 45 días de campaña, los candidatos tuvimos que hacer campaña de una manera nueva, porque sin hacer marchas multitudinarias ni reuniones muy grandes y con un horario limitado. Yo creo que esto afectó la campaña y las ofertas. En nuestro país los candidatos presidenciales
no tenían una propuesta basada en programas. Por ejemplo, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana ofrecía nuevas ideas para seguir avanzando y violó todas las normas de cuarentena, incluso hasta de medio ambiente, repartiendo gas, haciendo propagandas fuera del horario del toque de queda. Y el candidato ganador, ahora el presidente electo Luis Abinader, nos ofrecía un cambio. Y la gente necesitaba un cambio del modelo de gobierno actual y vio en Luis Abinader la persona que encarnaba ese cambio, pero sin propuestas programáticas claras para la población. Usted le pregunta a la población cuáles eran las ofertas de programa de Luis Abinader y la mayoría de la población no las sabía, pero él les ofrecía un cambio. Entonces la gente no consideró que el candidato del gobierno era un cambio, ni que el doctor Leonel Fernández era un cambio, sino que lo veía como parte del mismo partido y del mismo sistema. Entonces la mayoría de la población vota por el Partido Revolucionario Moderno porque se necesitaba un cambio, aunque fueran de personas del mismo sistema. Y esto es lo que ha ocurrido. Entonces, tenemos un cambio de partido, un cambio de gobernante, pero dentro del mismo sistema. Hemos cambiado, hemos renovado el Congreso, pero con candidatos, con participantes electos en el mismo sistema antiguo. Entonces, está por verse si en verdad nosotros vamos a tener un cambio. Joel, bueno, aquí estamos viendo que la propuesta principal y la oferta que la población dominicana asumió para sí, es como tú muy bien dices, hay un cambio. Eso tiene mucho peso porque cuando estamos viendo dentro del sistema, obviamente, porque el sistema es generalizado para todos los partidos, estamos hablando de políticos, y eso hay que tenerlo muy pendiente, pero dentro de lo que se presenta en el sistema, pues hay un alivio conceptual cuando se dice que hay un cambio o se vende un cambio, y eso tiene mucho que ver con las expectativas de un pueblo y lo que el pueblo asume en función de ese concepto, ¿no? El cambio, ok, una presentación programática estaría dentro del concepto de cambio, y eso era lo que estaba presentando ahora el presidente de la República electo, Luis Abinader, en cuanto a su eslogan de campaña, el cambio. Ahora, yo quisiera que tú me hagas una radiografía, un análisis personal de cada candidato, por lo menos para la comunidad cristiana, y viéndolo desde su entorno familiar, desde su entorno personal, porque para nosotros como cristianos es muy importante esto. Claro. Luis Abinader, el presidente electo con más de un 50%, eso es algo que hay que valorar. Así implica que los cristianos, ahí hay un voto cristiano muy fuerte. Ahí hay realmente un voto. La mayoría de la población de todos los sectores votó por Luis Abinader. Exactamente, pero hablando en términos cristianos, hay un voto cristiano muy fuerte, y entonces algo vieron en Luis Abinader, en su persona, que dio esa confianza a esos cristianos que le depositaron su confianza. ¿Cómo es el entorno, conforme a lo que tú has percibido, Joel, el entorno familiar, la visión de Luis Abinader, su familia, en cuanto a esos valores cristianos que nosotros buscamos defender y que buscamos en un presidente de la República? Yo creo que durante la campaña los candidatos fueron tímidos en cuanto a responder las inquietudes del pueblo cristiano. El candidato del gobierno, Gonzalo Castillo, no recuerdo que haya hecho ninguna propuesta o haya fijado ninguna posición en cuanto a la ideología de género, el aborto en 3 causales y el matrimonio homosexual. No recuerdo que él haya respondido estas preguntas, y nunca lo vimos ni siquiera con su esposa o familia. No nos presentó su familia. El doctor Leonel Fernández ya es conocido, él sí se identificó y explicó sus propuestas en cuanto a la lectura de la Biblia en las escuelas, la ideología de género. La Biblia se presentó a favor del pueblo cristiano, pero creo que la mayoría de la población ya lo observaba como parte del pasado, parte del actual gobierno, ligado al PLD, responsable de la situación actual.
Esa fue la percepción que el pueblo tuvo. Y el licenciado Luis Abinader, desde las elecciones del 2016, se ha venido cuestionando por sus declaraciones en medios nacionales, sus posiciones en ocasiones ambiguas y en ocasiones muy claras en cuanto al aborto en 3 causales, matrimonio homosexual, lectura de la Biblia. Él fijó posición a favor de la lectura de la Biblia en las escuelas, cuando la diputada Farideh Raful se pronunció en que esta ley no debía ser. Recordamos que él fijó posición. En cuanto al matrimonio homosexual, él ha dicho que hay que respetar a las personas por su ideología, no se deben perseguir, pero él cree en el matrimonio entre un hombre y una mujer. La respuesta fue ambigua. Y en cuanto al aborto, él decía que había que estudiarlo y analizarlo. Él está a favor de la vida, pero esas causales hay que estudiarlas porque son importantes. Entonces, esto preocupó a la población cristiana evangélica porque nosotros queremos respuestas claras, no ambiguas, posiciones firmes en ese sentido para entonces nosotros tomar decisiones en cuanto a votar y orientar al pueblo cristiano también. El asunto es que yo creo que hay que darle el beneficio de la duda al presidente electo Luis Abinader. Su esposa se ha pronunciado a favor de los principios que nosotros profesamos. Luis, en la reunión que tuvo con los pastores, afirmó que él está de acuerdo con todas las cosas que nosotros proponemos. Yo creo que Luis nunca ha sido presidente, es la primera vez. Hay que darle el beneficio de la duda, hay que dejarlo gobernar y estar atentos, porque durante la campaña se tuvo un temor de que es Luis Abinader el que va a impulsar y establecer todo lo que nosotros como creyentes tememos en la República Dominicana, y creo que nos faltó coherencia a algunos ministros que llamaron a no votar por Luis Abinader ni tampoco por la candidata Farideh Raful, porque son ellos los que representan contrarias a nuestros principios, pero se nos olvidó llamar a no votar por el actual gobierno y su candidato, que son quienes en verdad han promovido, impulsado e introducido ideología de género, matrimonio igualitario y también aborto en 3 causales. Ningún gobierno antes había impulsado más estos antivalores y se había opuesto más a los principios de fe que el actual gobierno. Entonces faltó coherencia. Bueno, cuando volvamos después de esta primera pausa, Joel, me gustaría que profundicemos un poquito más, pero me parece que tú has dado respuestas muy objetivas, has hecho una radiografía real, honesta, de los 3 candidatos de manera breve, pero muy concisa y precisa. Entonces me gustaría en el próximo segmento poder seguir profundizando un poco más, porque como tú dices, muchos cristianos se identificaron y vieron un poco más, ampliaron la visión, ¿no? Y se confiaron en la parte familiar, en el desarrollo de las apreciaciones anteriores, hicieron una evaluación y dieron su confianza, y eso se expresó en las urnas de manera democrática. Así que cuando volvamos, vamos a continuar analizando con el pastor y licenciado Joel Puello Reyes, también parte de nuestro programa Fe y Razón. Ya retornamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con nuestro hermano y amigo, el licenciado Joel Puello Reyes, quien es pastor, es educador y también es parte de nuestro programa, ¿no? Nos ayuda a hacer análisis interesantes y profundos sobre la base de la palabra de Dios. Estamos en un tema que tiene que ver con lo que sucedió en el desarrollo de las pasadas elecciones, tanto en la presidencial como en las congresuales. Y tú tocaste en el primer segmento, Joel, unos puntos muy interesantes, ¿no? Y desde una visión muy objetiva, cuando tú haces una especie de radiografía general de los candidatos en términos personales y en términos también de sus aspiraciones políticas. Tú decías, por ejemplo, que un candidato como el que fue representando el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, no se veía como parte de su campaña esa presencia familiar, ¿no? Nunca le vimos presentar a su familia, que eso es algo muy importante y que valora mucho la comunidad cristiana. También, aunque sí, muchos cristianos, podemos decir así, apoyaron con justa libertad, ¿no? Porque eso es parte de la democracia, la candidatura de Gonzalo Castillo, pero no se veía esa efervescencia del pueblo de Dios porque había muchas cosas que el pueblo mismo reclamaba, ¿no? La parte de la percepción de la corrupción, lo que sucedió en las elecciones anteriores, que se tildó de responsabilidad, ¿no?, al gobierno, independientemente de que haya sido así o no, pero fueron muchas cosas. Y también lo que sucedió en el último tramo de la campaña, que eso llamó a mucha suspicacia y hasta se vio un poquito cómico, unas fotos de Gonzalo Castillo visitando a un brujo, aunque él no fue a consultar, pero eso pone a cualquier cristiano un poquito en incertidumbre, como decimos los dominicanos, chivo, ¿no? En mi caso yo me puse ahí medio extraño, ¿no? Yo dije, ¿qué es esto? Pero sí, fue una mala imagen, sí, mucho, ¿no? Causó una mala impresión. Claro, la parte del candidato Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández, una persona que socialmente es muy admirada, una persona muy preparada, un académico, un catedrático, un intelectual de la República Dominicana, pues se vieron también algunas cosas que en la comunidad cristiana no estaban muy claras. Por ejemplo, ese conflicto familiar entre su esposa, la vicepresidenta de la República, y que eso llama también la atención de la comunidad cristiana, porque veía a muchos cristianos decir en las redes sociales como que no se corresponde con lo que el pueblo cristiano pide de un líder, que haya una confrontación interna entre una pareja como la vicepresidenta Margarita Cedeño y el candidato a la presidencia y también expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, aunque son cosas muy personales y también dentro de la política ese tipo de lucha se ve, pero en la comunidad cristiana, ¿no?, en la visión del cristianismo, eso no se ve como de una manera muy aceptable, pudiéramos decir así. Así es. También en la parte del candidato y actual presidente de la República, ya electo por mayoría popular, el licenciado Luis Abinader, pues independientemente de que habían algunos puntos ambiguos, pudiéramos decir así, como tú muy bien lo referiste, pero se veía que tenía una visión familiar, tenía una apertura familiar, siempre se le vio con su esposa. También en los puntos que tú tocaste de manera objetiva, él se pronunció a favor de la Biblia en un momento, se pronunció también en contra de la ideología de género en un momento, y en la parte del aborto, pues él fue más político que creyente cristiano, porque él dice que es creyente cristiano, como los demás candidatos también lo han dicho. Así pero es. Al él asumir una postura política y básicamente pudiéramos decir discutible y debatible, pues él dice que no está a favor del aborto, pero que eso se debe de llevar a debates. Entonces ahí el pueblo cristiano, la comunidad cristiana que tiene la información para la defensa de la parte de las tres causales, pues entonces tendrían que ir a un debate en el caso de que el actual presidente electo pues
abra ese debate. Pero él se pronunció, como tú muy bien dijiste, ante una multiplicidad de pastores a favor de la vida, en contra del aborto. Entonces, como tú dices, es el presidente de todos los dominicanos, hay que darle la oportunidad que se desarrolle en ese sentido. ¿Qué más tú pudieras aportarnos, Joel? Yo creo que, como decíamos ahorita, hay que darle la oportunidad de gobernar a Luis Abinader, porque es la primera vez que él asume la primera magistratura. Y yo creo que hubo un momento en la campaña en el que faltó coherencia, porque se presentaba al candidato Luis Abinader como el peligro de la República Dominicana para los valores de fe que nosotros profesamos, olvidándose de enfrentar, de mandar a votar en contra del actual gobierno, quien ha sido la amenaza mayor y quien más antivalores ha promovido en el presente gobierno. Entonces, esto fue calificado como campaña sucia de parte de un sector evangélico contra Luis Abinader, y tenemos que decir que la mayoría de los evangélicos no nos alineamos con un partido u otro por simpatías políticas, sino que buscamos respuesta a nuestros principios y valores que profesamos. Entonces, pero yo creo que sí. Un punto ahí importante que tú mencionas, para dar también la parte de aquellos hermanos que por quizá unos puntos ambiguos, no muy claros en un momento determinado, pues, y probablemente también con algún compromiso o alguna simpatía independiente, eso no sería algún motivo, o pudo haber sido algún motivo para que se pusieran en algún sentido en contra de las propuestas del candidato del Partido Revolucionario Moderno, quizás por esa ambigüedad, porque en una cosa sí tenemos que estar claros: los cristianos de real compromiso con la palabra de Dios no ve partidos ni ve candidatos, no lo ve. Ve la Biblia, ve a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso quizás le pudiésemos dar algún tipo de beneficio de la duda a esos hermanos, Joel. Lo que pasa es que hay un sector evangélico que se alineó con el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de ser, repito, el gobierno que más introdujo ideología de género, introdujo el aborto de causales en el Código Penal, aceptó el embajador homosexual. Cosas como estas debieron llamar a esos creyentes a salir del gobierno, a renunciar, como renunció el enlace de la Iglesia Católica por la misma razón del aborto en 3 causales, pero los pastores y el enlace de la Iglesia Evangélica con el gobierno no renunció. Entonces, eso mandó un mensaje, porque si mando a no votar por Luis Abinader o por Faride, debo mandar a no votar tampoco por Danilo Medina y el candidato Gonzalo Castillo. El cristiano tiene que ser coherente. Entonces, por un grupo nos juzgan a todos, pero la mayoría de los cristianos le pedimos a todos los candidatos cuál es su postura, cuál es su posición en cuanto al aborto en 3 causales, matrimonio entre personas del mismo sexo y la ideología de género, para saber la respuesta y nosotros decidir. Entonces, no es campaña sucia cuando usted como candidato profesa que está a favor del aborto, de la ideología de género y matrimonio homosexual, y nosotros decir, nosotros no votamos por candidatos que profesen esas ideas. Eso no es campaña sucia. Ahora, es incoherencia cuando tú como cristiano pides a la población cristiana que no vote por Luis Abinader porque es ambiguo en algunas posiciones, pero no mandas a los cristianos a no votar por el PLD, que sí ha introducido, porque Luis ahora es que va a ser gobierno. Entonces, le tengo más miedo al que va a ser gobernante que al que actualmente es gobernante e introduce todas estas cosas. Entonces, tenemos que ser coherentes para ser tomados en serio por la población. Ahora, yo creo que no hay real voto cristiano en el sentido de que los cristianos nos unimos e inclinamos la balanza del voto porque nos vamos por una posición. Existe voto de partido en República Dominicana y se reparte por todos los candidatos, como tú has dicho. Habían creyentes apoyando a Gonzalo Castillo, habían creyentes apoyando a Leonel Fernández, y la mayoría de los creyentes, como la mayoría de la población, apoyó a Luis Abinader. Entonces, no hay real voto cristiano
unido por una sola causa que deben ser los principios. Debemos analizar esa situación porque indica que nuestros hermanos necesitan una cosmovisión bíblica, basados en la mente de Cristo, basados en principios bíblicos y cristianos que están por encima de cualquier ideología política. Nos falta eso. Así es, Joel. Bueno, que tú has dado en la diana ahora con lo que tú has dicho, porque si ponemos todo en una balanza, ahí la balanza entonces no vamos a saber de qué lado se va a inclinar, porque todos tenemos fallas, no somos perfectos. Así es. Obviamente, cuando el pueblo pide un cambio, esa representación del cambio es más esperanzadora, como le tocó en un momento al Partido de la Liberación Dominicana, que en un momento representó el cambio. Probablemente un cambio. No lo hizo del todo bien, no podemos decir que todo estuvo mal, porque no seríamos objetivos, pero en las cosas fundamentales que el pueblo estaba pidiendo, pues el pueblo requería un cambio, pedía un cambio, y eso se dio y se expresó democráticamente. Pero hay un punto muy importante que tú mencionas también, Joel, y es que los cristianos no tenemos no vamos militando con una propaganda cristiana en términos políticos. Es decir, nadie puede decir, los cristianos se pusieron en un lado de la acera para todos monolíticamente ir en contra de tal o cual ideología o tal. Hubo un sector que se alineó a favor del Partido de la Liberación Dominicana y pidió que no se votara por Luis Abinader y el PRM, pero eso no fueron todos los cristianos. Exactamente. Y eso hay que aclararlo. Hubo un sector que lo hizo, interesado. Pero eso no fuimos todos los cristianos. El voto conservador, como yo he escuchado en medios de comunicación, el voto conservador no hizo tal o cual cosa. No, el voto conservador también estuvo ramificado en la representación de los votos que valga la redundancia, se presentaron para cada candidato. Yo me atrevo a decir, Carlos, que los porcentajes sacados por los presidentes, Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, en esa misma proporción se dividieron los cristianos también. Como se dividió la población dominicana, a esa misma manera se comportaron los cristianos evangélicos y católicos también. Así es. Bueno, vamos a la siguiente pausa, Joel. Y en la próxima pausa yo quiero que toquemos algo que es, como se dice, estadísticamente, a boca de urna, lo que se ha estado comentando en todos los medios cristianos. Eso sí. Vamos a hablar del Distrito Nacional y la senaduría. Vamos a tocar a los senadores y diputados que podamos. Bueno, en la parte de los diputados, lo que ya tú más o menos conozcas, los senadores ya hay una lista, ya están ahí todos presentados, felicitando a todos, sin excepción, por su arduo trabajo. Todo el que ganó fue porque trabajó por ello y su trabajo les hizo, les rindió honor, ¿no?, a su trabajo, y por eso son los actuales ganadores. Pero vamos a tocar esa parte porque es una parte que nadie ha profundizado, ha tocado desde la visión cristiana. Así es. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón, continuamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo con el licenciado Joel Puello, y es un tema que cuando nosotros lo analizamos como cristianos es un poquito, para mí por lo menos, un poquito
complejo porque yo trato de analizar todo el desarrollo del programa fundamentándonos en la palabra de Dios, pero cuando pasamos a la política es como la pelota y los equipos. Yo soy escogidista y si tú eres aguilucho o liceísta, ya tú sabes que la conversación se torna ahí un poquito compleja. Joel, yo quisiera que toquemos la parte no sorprendente, yo no diría sorprendente, sino la parte para la comunidad cristiana un poquito más compleja. No sorprendente, pero sí compleja. Porque en el Distrito Nacional no es un secreto que la candidata Farideh Raful, en el transcurso de su vida política, y ella haciendo un excelente trabajo en el Congreso, en el sentido de la defensa de los intereses de la República Dominicana en contra de la corrupción, eso todo cristiano debe reconocer esa parte. Así yo me sumo a eso y como ciudadano dominicano también, pero no es menos cierto que ella tiene unas posiciones que son contrapuestas a la visión del pueblo cristiano. Y ella, que es cristiana, ella dice ser cristiana, también su posición está incluso dentro de su confesión de fe, que es la católica, en contraposición con lo que dice la misma Iglesia Católica. Entonces, sí, ahí tenemos que ser objetivos y honestos. Farideh Raful logra un porcentaje muy bueno, y ella como una muy buena política, quien trabajó y se esforzó para tener ese porcentaje, nosotros podemos analizar de que la comunidad cristiana que votó por ella, porque cristianos votaron por ella, lo hicieron, si hacemos una exégesis de la situación, como en el término que nosotros utilizamos, vemos que esos cristianos, no los liberales, no los que no comparten la visión cristiana, sino los cristianos que votaron por ella, decidieron más por la lucha contra la corrupción, por lo que ella representaba en el Congreso, que las propuestas que ella sostiene ideológicamente. ¿Cuál sería tu percepción a ello, Joel? Hermano, aquí se ha tratado de sacar una bandera de que los liberales derrotaron a los conservadores con la victoria de Farideh Raful en el Distrito Nacional. Nada que ver. Aquí no se vota ni por propuestas políticas ni por ideologías. Aquí se vota por partidos. El partido más votado fue el Partido Revolucionario Moderno y eso arrastró a los candidatos en la senaduría y en las diputaciones en todo el país, incluyendo a los cristianos evangélicos y católicos, que también votaron mayoritariamente por Farideh Raful. No por sus ideas, sino por el partido que ganó la mayoría de las simpatías. Y, como tú podrías decir, por su lucha contra la corrupción. Entonces, aquí no ganaron los liberales ni perdieron los conservadores. Esta no es la lectura que se tiene que dar. Se hizo una campaña sucia contra Farideh siendo una mujer buena, etcétera, etcétera. Déjeme decirle algo. Aquí no ha habido campaña sucia contra Farideh. Farideh Raful es la que ha expresado públicamente que no está de acuerdo con la ley 4400 de la lectura de la Biblia en las escuelas, y nosotros ya debatimos esto en su momento. Fue Farideh Raful la que discutió con Agustín Laje en los medios, donde ella defiende la ideología de género y se declara feminista radical. Es Farideh Raful la que hace públicamente defensa de las 3 causales del aborto y llama a que se modifiquen las leyes para que esto sea posible. Entonces, decirte, Farideh Raful, tú promueves estos antivalores que nosotros como cristianos no estamos de acuerdo, no es una campaña sucia, es nuestro derecho como ciudadanos de manera democrática a decirte que no estamos de acuerdo, y es lo correcto, que ningún creyente, ni católico ni evangélico que está firme de su fe, vote por esos antivalores. Y es lo que nosotros aspiramos a que los creyentes aprendan. Usted tiene que aprender a votar por valores. Usted necesita tener una cosmovisión, una manera de ver al mundo que esté basada en los principios bíblicos y cristianos. Es una total incoherencia decir que usted es de una fe católica o evangélica y decir que está a favor del aborto, que está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, o que está de acuerdo con ideología de género. Óigame, usted no puede decir que profesa una fe, porque eso es contrario a su fe. Entonces, no hay tal campaña sucia. Entonces, no hay tampoco
un voto liberal, porque los liberales aquí no son tampoco una mayoría que pueda ganar el favor del voto. Por ejemplo, habían otros candidatos a diputados que son liberales tanto o más que Faride, y ellos no ganaron la diputación porque perdieron. Hay candidatos creyentes que ganaron la senaduría y la diputación. El senador Milciades Franjul de la provincia de Peravia, nuestra provincia, resultó electo y es un pastor. ¿Por qué ganó? En el Partido Revolucionario Moderno. También en el mismo Partido Revolucionario Moderno, el hermano Jesús Ogando gana la diputación en Santo Domingo. ¿Por qué ganó? Porque entonces los liberales debieron votar en contra de los candidatos cristianos. Es decir, no ha ganado el sector liberal, no ha perdido el sector evangélico, porque el sector evangélico nunca se unió. Aquí hay un comportamiento político que siguió las ofertas de los partidos tal como las siguieron toda la población. Es decir, los creyentes evangélicos y católicos se comportaron de la misma manera que los demás ciudadanos que no son creyentes. Votaron por el partido que para ellos representaba el cambio sin importar la ideología. Aquí se vota por partidos, insisto. Entonces, quiero decir esto. Hubo un temor y una, vamos a llamar, paranoia de que Faride no debe ganar porque ella es la que va a introducir toda la maldad y se va a dañar la República Dominicana si Faride es senadora, porque yo no creo eso, porque hay muchísimos senadores y legisladores que creen lo mismo que Faride y tienen años en el Congreso. Y repito, nadie ha promovido más aborto en 3 causales, matrimonio entre personas del mismo sexo e ideología de género que el presente gobierno ya saliente de Danilo Medina. Ideología de género en todos los ministerios del gobierno. Ideología de género en las escuelas con la orden departamental 33-2019. Cambio de identidad de un transexual por decreto. Recepción de un embajador norteamericano homosexual con su pareja, visita a las escuelas y promoción de candidatos homosexuales, cosa que es inaceptable, es una injerencia. Además de proponer que en el Código Penal Dominicano estén las 3 causales. ¿Quién es más peligroso? Entonces nosotros tenemos que ser coherentes. ¿Por qué no resalto que ganó el pastor Milciades Franjul? O resalto que ganó el diputado Jesús Ogando, que ganó la diputada Fiordalisa Alfán Méndez en Bauruco, Neiva, diputados también. Entonces, yo debo promover que esos congresistas cristianos evangélicos genuinos ganaron sus aspiraciones al Congreso, pero se promueve que ganó Faride y le ganó a los evangélicos. Esa es una lectura equivocada. Que los evangélicos tenemos que revisarnos como iglesia, unirnos en criterios y ponernos de acuerdo para votar por lo que convenga a la República Dominicana y a la fe, junto con la Iglesia Católica, unirnos en ese sentido. Eso es una realidad. Estas elecciones son una elección para todos, porque tenemos que examinarnos. No existe unidad de criterio por valores en la República y eso debe darnos vergüenza. Ahora bien, yo no creo que tampoco sea un espíritu cristiano decir que Faride es el diablo, que Faride es una bruja, que ella va a maldecir nuestro país. Señores, ustedes no se imaginan la cantidad de funcionarios y líderes homosexuales, corruptos, violadores, que están en el presente gobierno y que han estado anteriormente. Entonces no podemos decir que el gobierno que recién entra es el que nos va a traer todos los antivalores. Tenemos sospechas de que puedan introducir ciertos cambios, pero debe superar al actual gobierno, insisto, porque nadie ha introducido más cambios contra los valores que profesamos que el actual gobierno. Y por eso dije ahorita que los ministros debieron ser coherentes. Porque decir no voten por Faride, le faltó la coherencia, el balance al otro lado y decir, y tampoco voten por el actual gobierno. Cuando nosotros marchamos el pasado 3 de julio del año 2018 frente al Ministerio de Educación contra la Orden Departamental 33-2019 y por la oposición del Ministro de Educación a la Ley 4400 de lectura de la Biblia en las escuelas, el día 3, nuestra marcha fue el día 4, católicos y evangélicos, con mis hijos no te metas.
y en defensa de la familia y los valores, el día 3, ministros evangélicos se reunieron con el presidente y llamaron a evangélicos y católicos a que ya no se realizara la marcha porque el presidente les había prometido que estas cosas iban a quedar sin efecto. Eso es un boicot. Entonces hay un sector evangélico que nos boicotea y que se alinea con un partido a pesar de los antivalores, que no renuncia como hizo el enlace de la Iglesia Católica, que se tapa los ojos frente a todo esto. Entonces le dice a Faride que ella es la que nos va a introducir toda la maldad. Ese es un mensaje evangélico equivocado y eso no es lo que nosotros estamos profesando ni predicando. Claro, frente a toda la población, los creyentes tenemos que ser coherentes. Y si vamos a incursionar en política, tenemos que entender que en la política Farideh Raful tiene derecho a ocupar la posición que ocupa como senadora y presentar sus propuestas de manera democrática. Y entonces nosotros en el mismo Congreso tenemos personas que nos representan, pastores evangélicos, hermanos en Cristo, que van a ser la oposición y eso es el balance. Por ejemplo, cuando la hermana diputada por el PQDC, Betsaida González, introduce una resolución para que se haga el reglamento de la ley 4400, Farideh Raful se le opone diciendo que no se puede imponer mediante una ley la lectura de la Biblia en las escuelas porque es inconstitucional. Eso fue lo que ella dijo. Pero la resolución de la hermana Betsaida González, diputada, fue aprobada en la Cámara de Diputados, 104, 114 votos a favor. Entonces Farideh no pudo derrotar a la hermana Betsaida siendo diputada. Esa lucha se da en el Congreso y es lo que tiene que suceder en nuestro país. Entonces hay que dejar esa paranoia, ese temor y la Biblia dice que nosotros debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Además de que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el nombre de Cristo. Entonces, nuestra lucha no es personal contra Farideh Raful, ni contra ningún congresista, ni contra ningún candidato a la presidencia. Y nosotros oramos para que Luis Abinader haga un excelente gobierno y que se respete la Constitución de la República, porque ya nuestra Constitución defiende la vida desde la concepción en el artículo 37, la familia y el matrimonio entre un hombre y una mujer en el artículo 55 y el derecho de los padres a escoger la educación para sus hijos en el artículo 63-2 de nuestra Constitución. Nuestros legisladores tienen que defender eso. Que venga la lucha, que vengan las discusiones y que vengan las propuestas, porque esa es la vida. Así que yo no le temo a eso, hermano. Bueno, Joel, en realidad, cuando tú mencionas que no se debe temer, realmente el Congreso está para debatir las ideas. Así es. Para presentar las leyes, analizarlas, profundizarlas y votarán ahí. Así es. El debate no se puede centrar en lo personal. Yo siempre, incluso cuando yo, que hago siempre una labor de apologética de mi fe, me invitan a nivel de conexiones internacionales para poder debatir los temas de la Biblia. Nunca he estado de acuerdo en que la defensa de la palabra de Dios sea de manera de ad hominem o ataques personales, sino vamos a atacar las ideas y no a la persona, porque las ideas, aunque tienen consecuencias, se debaten en la parte de las mismas ideas, es decir, de las propuestas que se presenten. Por lo tanto, Farideh Raful tiene una posición que ha sido mantenida por ella, no compartida por nosotros, compartida porque somos cristianos. Le guste o no le guste a las personas lo que nosotros defendemos, bueno, pero nosotros somos coherentes, así como ella es coherente. El único problema es que si ella dice que es cristiana, bueno, pues ya ahí dentro de su comunidad, una contradicción de su fe. Exacto, ella tendrá que tener suficientes razones para poder defender dentro de su comunidad, porque los cristianos nunca vamos a estar de acuerdo en esos puntos, pero también tenemos que ser objetivos y estar de acuerdo en los puntos en que una persona como Farideh Raful, ya que estamos tocándola a ella como ejemplo, tiene unos valores. ¿Contra la corrupción? Contra la corrupción, exacto, tiene unos valores muy fuertes que también se pueden decir que son cristianos, ir en contra de la corrupción. Entonces, como tú dices, orar por ella, debatir en el ámbito de las ideas, si ella quiere entender y si el Señor toca su corazón para que los argumentos que la comunidad cristiana les presente pues puedan ser reflexionadas o en su defecto tener suficientes hermanos
en el Congreso de la República, que le hagan frente a esas ideas de manera democrática. Cuando volvamos, Joel, después de esta última pausa en su espacio Fe y Razón, entonces vamos para que tú nos ayudes a entender la reflexión de qué debemos hacer los cristianos ahora y los cristianos que están conformados, ya que han ganado, cómo deben actuar conforme a los desafíos que van a tener en el futuro para la mejoría de la nación de la República Dominicana. Excelente. Continuamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con nuestro hermano, el licenciado Joel Pollo Reyes, quien también participó en las elecciones como candidato a diputado. El señor, pues, en su soberanía, en esta ocasión, pues, no le permitió ser electo, pero el hermano, pues, sigue en la lucha de la defensa de la palabra de nuestro Señor, y es lo importante. Amén. Y, bueno, que sea la voluntad del Señor siempre. Joel, ya tenemos hermanos que han logrado sí pasar. El Señor les ha concedido tener una representación en el Congreso del país. También el Señor nos ha permitido tener un presidente que se ha pronunciado a favor de los valores de la familia y que es cristiano. Él se ha reconocido como cristiano. Él cree en esos valores de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente es político, y como político se debe a un país de múltiples ideas y pensamientos, no de múltiples ideologías, y él es el presidente de todos, pero tiene una gran responsabilidad ante una comunidad cristiana que confía en él. Joel, ¿qué consejo tú les das a esos hermanos que el Señor les ha permitido en cuanto a la lucha de los valores de la palabra de Dios, y a el presidente electo de la República Dominicana para la comunidad cristiana, no para la tranquilidad del pueblo cristiano? Adelante. Bueno, un congresista que llega a esta posición elegido, ¿verdad?, por la voluntad popular, nosotros tenemos que entender que esos congresistas creyentes no son la iglesia en el Congreso. Y esos conceptos hay que definirlos, porque no necesitamos la iglesia en el poder, no necesitamos la iglesia en el gobierno, no necesitamos la iglesia en el Congreso. Necesitamos creyentes, personas con una cosmovisión bíblica en todas las posiciones. Eso es muy diferente, porque la iglesia es la reunión de los creyentes en un culto con un propósito de darle gloria al Señor Jesucristo. Y es imposible que como iglesia, la iglesia está en el estadio de béisbol. Eso nunca va a suceder. Está el individuo como creyente, pero no la iglesia. La iglesia está en el supermercado. No, la iglesia no va al supermercado, va el hermano, el creyente. La iglesia está en política. No, el creyente puede estar en política, la iglesia nunca va a estar en política. Entonces, decir que yo soy el enlace entre el gobierno y la iglesia no necesita enlaces con el gobierno. La iglesia no necesita del gobierno. Los pastores no necesitamos pensiones económicas del gobierno. Vamos a derrumbar todas esas equivocaciones. Es el creyente con una cosmovisión bíblica que debe ocupar posiciones en el Estado, pero los que estén capacitados, no cualquiera que diga yo soy evangélico y voten por mí por eso. No, tienes que estar capacitado.
además de tener firmes convicciones cristianas, para entonces estar en esa posición. Entonces, tenemos hermanos que se profesan creyentes. Nosotros esperamos que sean de convicciones firmes. Y lo primero que tienen que hacer es glorificar a Dios. Porque la Biblia dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, o si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Debe darle gloria a Dios porque Dios es el que está por encima de todos. Está por encima del gobierno, está por encima de la iglesia, está por encima de la familia. Y en segundo lugar, esos hermanos deben respetar la Constitución de la República Dominicana, evitar que sea modificada bajo ninguna circunstancia o que se apruebe una ley que sea contraria a la Constitución de la República. Respetar los principios bíblicos cristianos, por ejemplo. Repito, si tienen una cosmovisión bíblica, los van a respetar, va a ser fácil para ellos. No se van a encontrar en un dilema. Por ejemplo, el respeto a la vida desde la concepción, que ya está consagrado en la Constitución, es un principio bíblico. Y un creyente nunca va a transigir. Es decir, no se va a dejar recibir una presión de su partido ni de la población, sino que ya tiene convicciones firmes. Y cuando yo tengo convicciones firmes, no pueden sobornarme, no pueden comprarme. Soy inconmovible, porque yo estoy basado sobre la roca, sobre principios firmes. Tengo la mente de Cristo. Entonces, es lo que yo aspiro a que estos congresistas creyentes, senadores y diputados representen dignamente los principios y valores cristianos para bien de la República Dominicana, para que haya un balance y que sean valientes, que Dios les dé denuedo para que cuando les toque debatir estos temas que de seguro se van a debatir, tengan palabra, tengan conocimiento, puedan derribar argumentos y que dejen a todos convencidos de que esta es la verdad. Porque nosotros lo que hacemos es con la verdad derribar argumentos y todo lo que se oponga contra el nombre de Cristo. Entonces, si nuestros congresistas hacen eso, van a jugar un excelente papel y van a traerle gloria a Dios. Es decir, yo no tengo miedo de que la iglesia se desacredita. No, la iglesia no se va a desacreditar. Porque no es la iglesia que está en el Congreso. Son creyentes que representan el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia sigue haciendo su papel y su labor de evangelizar, de discipular y de dar gloria al nombre de Cristo en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Entonces, yo no quiero la iglesia en el Congreso, yo no quiero la iglesia en el gobierno, yo no quiero que el presidente Luis Abinader elija un enlace entre el gobierno y la iglesia. Así como la primera dama electa renuncia a ocupar el puesto de primera dama porque eso es corrupción y ella no es una autoridad electa, qué auspicioso, ¿verdad? Escuchar algo así, es esperanzador. Lo mismo que el senador Eduardo Estrella diga no quiero privilegios, o que Antonio Taveras también diga no quiero privilegios. Yo quisiera que el presidente de la República también diga no hay enlace entre la iglesia evangélica y el gobierno, porque no lo necesitamos. La iglesia evangélica no necesita exoneraciones. La iglesia evangélica no necesita terrenos. La iglesia evangélica no necesita que se le den dinero a las instituciones que representan las iglesias evangélicas, porque en la Biblia dice cómo se sostienen los ministerios y cómo se sostiene la iglesia. Y nunca es con fondos seculares ni del gobierno. Eso es una vergüenza. Yo le tengo terror a eso. El Señor reprenda todo eso. Porque donde hay dinero hay corrupción. La Biblia dice que las dádivas corrompen el corazón. Entonces yo no quiero que los cristianos lleguemos al Congreso, lleguemos al poder, como dicen algunos, para recibir beneficios económicos o para igualarnos a la Iglesia Católica y su concordato. El Señor reprenda, yo no quiero ser igual a los demás en ese sentido. No, yo no quiero iglesia en el Congreso, eso es imposible. El creyente con una cosmovisión bíblica debe ocupar cualquier posición, no solo en el Estado, en cualquier área de la vida y darle gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar y tenemos que aprender en la República Dominicana y unirnos en esas ideas para que el nombre de Dios sea glorificado en República Dominicana y nosotros vivamos, como dice la Biblia en Timoteo, de una manera sosegada y en paz, orando por todas nuestras autoridades. Que el Señor nos bendiga. Bueno, hemos llegado al final, Joel, de este programa. Hemos querido hacer un programa con un poco de profundidad política, pero obviamente porque nos tocó vivir este proceso, ¿no?, en este espacio, y lo hemos querido hacer glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también felicitando a los ganadores, felicitando a el nuevo presidente de la República, licenciado Luis Abinader, esperando en el Señor que su equipo
pues aunque la iglesia no esté ahí, que no es el trabajo de la iglesia estar ahí, pero por lo menos el pensamiento de Cristo sí esté presente en el gobierno y que los valores que representan el reino de Dios pues pueda llegar a ser presentado y enaltecer el nombre de Dios y enaltecer el eslogan que sostiene nuestro país: Dios primero, luego la patria y luego la libertad. Amén. Gracias, hermano, como siempre, placer, hermano, por tu aportación al programa. Y gracias a ustedes que han estado sintonizados con nosotros, como siempre, en este su programa Fe y Razón, deseándoles que el Señor les bendiga y también que les permita poder conectarse una vez más con nosotros. Hasta la próxima.